por mis pecados. Imagínese, si se supone que usted es cristiano, no tiene que andarle pidiendo perdón por sus pecados. En ese momento lo que tiene que hacer es orar y pedirle a Dios que libere a esa persona. Pero escúcheme bien, tiene que saber qué, hermanos, la palabra de qué, hermanos, de Dios, para hablarle la palabra de Dios. Porque si no, el demonio ahí lo puede agarrar del pelo, hermano, y le puede quitar el pelo. Y si anda corbata, lo agarra de la corbata. Es tremendo, hermanos, el diablo es tremendo. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Bueno, si no hacemos nada, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a salir, ¿qué, hermanos? A ver, ¿cómo? Avergonzados. Y dirían, no tiene como 20 años, tiene que ir a la iglesia este hermano, mire, todavía no puede orar. Tanto tiempo tiene ir a la iglesia y todavía no pasa nada. Entonces, eso fue lo que les pasó a estos discípulos. Ahora, dice que el versículo 9 dice, y respondiendo él les dijo, oh generación, ¿qué, hermanos? Incrédula. ¿Hasta cuánto he de qué, hermanos? ¿Hasta cuánto he de estar con vosotros? Y si le queda duda, si Jesús estaba enojado, les dijo, ¿hasta cuánto sé de qué, hermanos? ¿Creen que estaba enojado Jesús ahí, hermanos? ¿Cómo estaba? Y algunos hermanos se enojan porque uno los regaña si vienen tarde. Imagínense aquí Jesús le dijo, hey, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué les pasa? Yo tengo que morir en la cruz del Calvario y me voy a ir y van a quedar solos. Y cuando yo no esté, ¿cómo le van a hacer? Estaba afligido el Señor Jesús, ¿sí o no? Porque sabía que el tiempo es que, hermano, es corto. Y es, hermano, lo que verdaderamente todo siervo del Señor siente. El tiempo es corto, hermano. Aquí nosotros que somos cristianos de 10, 15 y 20 años ya deberíamos de orar por los enfermos, ya deberíamos de orar por los endemoniados, ya deberíamos de sabernos la Biblia, ser cristianos maduros, ser cristianos formales. ¿Por qué? Porque ya tenemos tiempo, hermano, de estar en la obra de Dios y todavía no crecemos espiritualmente. El Señor estaba como colmándose la paciencia. ¿Qué está esperando usted, por ejemplo, para orar por un endemoniado, para orar por un enfermo? No puedo. ¿Sabe el problema? Es que no está ayunando. Ya tenemos 21 días de estar ayunando y usted no lleva ni uno. Le debería de dar pena. Y ahora se comió un gran pedazo de pollo, ¿verdad? Un bistec grande. Y lo más peor es que ni siquiera oró porque tenía mucha hambre. Y el Señor dice, ¿cómo quisiera que este orara? ¿Cómo quisiera que este ayunara? ¿Cómo quisiera que leyera la Biblia? Si tan siquiera, como dice el Salmo, temprano yo te buscaré y de madrugada me presentaré a ti. Pero no tiene tiempo para levantarse de mañana, nomás se levanta de mañana cuando va a trabajar. Pero no tiene tiempo de levantarse de mañana para buscarme a mí. Ayunar tampoco quiere, nomás ayuna cuando va al doctor y le van a sacar sangre. Orar, ya no ora ni por la comida, se le olvidó. Y como dicen que la salvación es por gracia, ¿y cuántos dicen que la salvación es por gracia, hermanos? Ya no quieren buscar de Dios. Dicen, de todas maneras ya Dios me salvó, hermanos. Pero el Señor Jesús se enojó un poco, hermanos. Si el Señor Jesús estuviera acá, ¿qué cree que le dijera a usted? ¿Qué le dijera a usted? Yo ya estoy cansado contigo, le dijera. ¡Qué barbaridad! Ya tienes tantos años de ser cristiano y todavía te andas quejando. Todavía andas pidiendo que oren por ti cuando tú deberías de estar orando por los demás. Todavía te preguntan dónde está Génesis y todavía te confundes. ¿Dónde está Génesis, hermanos? Y luego también se confunden con Apocalipsis. Y uno le dice, hermano, dirija la oración en la reunión. ¿Y qué digo, hermano? ¿Me lo puede escribir en un papelito? Ya tiene años de estar ahí. El Señor les dijo, ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Cómo se traducirá eso, hermano, así en buen mexicano o en buen salvadoreño? Ya no los aguanto ustedes, no, hombre.
Ya les anduve explicando cómo se hace esto. Ya les anduve diciendo que oren para no entrar en tentación. Ya les enseñé la oración. Ya les enseñé que anden en pareja para ir a predicar. Ya les enseñé que ayunen y que busquen de la gloria de su Padre. Versículos antes habla de la transfiguración, cuando el Señor iba a orar, hermanos, de madrugada iba. El Señor se lo llevaba a orar y de repente estaba como algunos que vienen al culto, ¿verdad? Dormidos estaban. Y el Señor les dijo, no pudieron ni siquiera orar. ¿Cuánto, hermano? 1 hora. No pudieron. No sé si andaba un su cincho ahí, el Señor creo que les hubiera pegado un su cinchazo. Ya no lo soporto. Entonces, como ellos no pudieron, el que puede es el Señor Jesús, porque Él es el que tiene el poder. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que los discípulos creían que el poder estaba en ellos. Y se les había olvidado que el poder está en ¿quién, hermanos? En el Señor. Porque cuando Dios nos usa, nos está usando a nosotros, pero nosotros no tenemos ningún poder. El poder viene de ¿quién, hermanos? Del Señor. A Él sea la gloria y la honra. Entonces lo que hizo fue y se lo trajeron, versículo 20. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, es decir, cuando la persona, obviamente la llevaron. Oiga lo que dice la Biblia acá. Cuando el Espíritu vio a quién, hermanos, a Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento esa persona estaba controlada por el espíritu inmundo. Entonces, el espíritu inmundo reconocía la autoridad de quién, hermanos, de Jesús. Mire, no importa qué privilegio usted tenga en la iglesia, no importa quién sea, pero pensemos en este concepto. En el ámbito material a uno lo miden que si tiene carro, que si tiene trabajo, que si tiene negocio, que si tiene casa, y ahí le dicen don no sé qué, ¿verdad? Gloria a Dios, si usted tiene sus cositas. Pero oiga bien, y en el mundo espiritual, ¿quién es usted? Sí, en el mundo espiritual, ¿quién lo conoce a usted? Ahí viene la hermana, esa sierva. No, hombre, con ella no andemos. Esta hermana tiene el don de lenguas, pero el de sacar demonios y el de hablar en lenguas. Dice el de lengua, pero el de hablar de otros, dicen uno, ¿verdad? Este hombre, porque hay unos hermanos que también tienen el don de lengua, de chambrosos. Que dijeran, este hombre, no, este hombre es un hombre de Dios. Este hombre, cuando él ora, se siente la presencia de Dios. Entonces, la pregunta es, en el mundo espiritual, ¿será que el diablo sabe quién es usted? ¿O será que el diablo dice, este es un pequeño gatito que lo hago para donde yo quiero, hago con él lo que quiero, juego con él lo que yo quiero? Pero cuando Jesús llegó, el espíritu inmundo reconoció quién era Jesús. Hermanos, qué bonito fuese que el diablo reconociera quiénes somos nosotros. El diablo tiene que reconocer que el Señor nos ha perdonado de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, hermanos, nos ha dado un nombre que nadie tiene sobre todo nombre precioso. Él nos ha dado un nombre particular a cada uno de nosotros. Qué bendición. Somos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? El diablo sabe quiénes somos. ¿O será que el diablo dice, no, este no es convertido, este nomás va por ahí? El Señor Jesús fue reconocido. Lo mismo que pasó cuando aquel endemoniado de Gadara, hermanos, vio a Jesús. Lo reconocieron los espíritus. Hermanos, el que tiene autoridad espiritual, el diablo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted alguna vez ha orado por un endemoniado, sabe que esa autoridad viene de quién, hermano, del Señor. Y mientras usted se mantenga en oración y en ayuno, no va a haber diablo que se le enfrente. En el momento en que nosotros bajamos la oración y el ayuno es cuando viene Satanás, hermanos, a tentarnos. ¿Cuánta gente, hermanos, usted ha escuchado y he escuchado que dice, sí, este era bueno antes, pero ya uno no puede vivir de experiencias pasadas? Lo que el Señor necesita y lo que nosotros necesitamos es una experiencia fresca y que nosotros nos demos cuenta que en el mundo espiritual tenemos que ser alguien también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece si en el mundo espiritual
usted es alguien y digan, ese es un siervo de Dios, es una sierva de Dios, se siente el respaldo de Dios en la oración de esa persona. ¿Por qué? Porque Dios está con uno, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Jesús llegó, el Espíritu obviamente reconoció quién era Jesús y dice que sacudió con violencia, ¿a quién, hermanos? Al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo, ¿desde qué, hermano? Desde niño. El control que Satanás tenía sobre esta persona lo venía ejerciendo ¿desde cuándo, hermanos? Desde que era muy pequeño. Algún espíritu de ser, hermanos. No están locos, hermanos, están endemoniados. Obviamente hay gente que está mal del cerebro, que alguna neurona o algún cablecito por ahí se le ha soltado, ¿verdad? Pero hay gente, a ver si lo apagan, que hermano, literalmente la condición que tienen si no es un desequilibrio mental, es una posesión que, hermano, demoníaca. Okay. Obviamente lo llevan si fuera al de noche, doctor y se dan cuenta de que usan droga y dicen la droga lo tiene loco. Hermanos. Bueno, yo creo que la droga también lo confunde. Entonces, pero muchas veces hay ataduras. El control que Satanás tenía sobre sobre esta persona, y en este lo venía caso ejerciendo desde era cuándo, hermanos? desde muy Desde que era pequeño. muy pequeño. Ahora, ¿qué es lo que hacía el demonio? Mire, número 22. que no ¿Están están ahí, locos, hermanos? están endemoniados. Muchas veces le echaba, ¿dónde, hermanos? Obviamente hay gente en que el fuego del y cerebro. en el agua. Es decir, esa persona, alguna neurona o algún muchas cablecito veces por ahí intentó se que, le ha hermanos, soltado, ¿verdad? suicidarse. Pero hay gente Y eso es lo que que quiere literalmente Satanás la condición que tiene hacer no es un con una desequilibrio persona mental, cuando la es posee. una posesión que, hermano, Todas las demoníaca. personas, hermanos, que están poseídas Obviamente lo por llevan al Satanás, doctor y se dan cuenta de en que su usan gran droga y mayoría dicen, la droga siempre lo tiene loco. intentan Bueno, contra su yo creo propia que la droga hermanos, también lo confunde, pero contra su propia muchas vida. veces hay ataduras porque del están diablo en esas personas. controlados Y en este por caso Satanás. era desde Y eso es lo muy que quiere pequeño. Satanás, destruir Ahora, a las personas. ¿qué es lo que hacía el demonio? Mire, Pero número ¿sabe lo que 22, quiere el ¿están ahí, Señor? hermanos? Es traer libertad Muchas veces a le los que echaba, ¿dónde, están hermanos? cautivos por el En el diablo. fuego Traer y en el agua. Es libertad, decir, hermanos, a aquellas esa personas persona que han sido muchas veces encerradas intentó en que, hermanos, cadenas de oscuridad y que suicidarse. quizás quieren matarse, quieren Y eso es lo quitarse que la quiere vida. ¿Por qué? Satanás Porque están poseídos hacer literalmente por con Satanás. una persona cuando la posee. Ahora el Todas Padre las personas, hermanos, que están poseídas por dice, Satanás, en su gran versículo mayoría 22, pero siempre si intentan puedes hacer algo, contra su ten propia, ¿qué, misericordia hermanos? de qué, hermanos, contra su de propia nosotros. ¿Y qué dice, hermanos? Y ¿Por qué? ayúdanos, porque están Y Jesús le controlados por Satanás. Si puedes creer, Y eso es lo que al que quiere cree, Satanás, todo destruir le a es las que, hermanos, personas. Posible. Pero ¿sabe No lo que quiere el Dios Señor? no tuviera Es poder para traer hacerlo, libertad pero ahí a los que Dios está están haciendo una cautivos transformación por en el esta familia diablo. tremenda. Traer Para mí, esta libertad, familia hermanos, a fue aquellas salva, hermano. personas ¿Por qué? que han sido Porque encerradas esta en persona cadenas lo de llevó porque había oscuridad escuchado y que de él, quizás pero en quieren realidad matarse, no quieren creían en quitarse él. la vida. ¿Por qué? Porque están En el sentido poseídos de literalmente creer por que él era Satanás. Dios. Quizás por curiosidad, Ahora el así como la Padre gente van de un brujo, van del otro brujo, y va aquí, dice, va allá por curiosidad. Versículo 22, pero si Y hay puedes gente así hacer que lo algo, llevan ten hasta las misericordia de iglesias qué, para ver si hermanos, le echan al de nosotros. chamuco, ¿Y qué dicen, dice, hermanos? Y Entonces ayúdanos. cuando el Señor se encontró con Y él, Jesús le le dijo, mira, dijo, si aquí hay puedes una situación. creer, al que Es- cree, todo ¿crees le es tú que, lo puedo hermanos, hacer? Posible, no Y que entonces, aquí Dios fue bien no tuviera sincero, poder porque para dice, hacerlo, pero ahí al que Dios cree todo es está posible. haciendo una transformación en esta familia tremenda. Y dice el Para versículo mí esta 24, familia e fue inmediatamente salva, el padre del hermanos. muchacho ¿Por que qué? dice ahí, hermanos, Porque clamó esta persona lo llevó dijo, porque había creo. escuchado de él, pero, Pero en oiga lo que realidad dicen creer no cuando dice ahí, creía en él. hermano, ayuda, ¿qué, hermano? A mi En el incredulidad. sentido de Tú sabes creer que yo que él creo, era pero me Dios. falta. Quizás por Y qué curiosidad, bueno así es como cuando la gente uno es va de un sincero brujo, con va del Dios otro y le dice, brujo, Señor, no y tengo va la fe aquí, va suficiente, allá pero por dámela. curiosidad. Hermanos, yo Y hay gente he así que tenido lo la llevan tristeza hasta de ver las madres iglesias que para ven a ver sus si le hijos echan que están al muriendo chamuco, y en vez de decimos. encomendarnos a Dios, de Entonces, meterse cuando en el Señor ayuno se y encontró oración, con lo él, que le hacen dijo, mira, es buscar brujos para que les aquí curen hay a una sus hijos. situación. Rodearlos de santos, de ¿Crees tú que lo candelas, y uno puedo dice, hacer? ay, tremendo, tremendo. Y ahí. entonces Aquí aquí fue Dios bien no puede sincero hacer porque nada, dice, porque no hay al que cree todo es no hay, posible. hermanos, no hay fe. Y dice el versículo 24, e inmediatamente el En vez padre de del invocar muchacho a que dice Dios, ahí, hermanos, invocan al mismo clamó diablo. y dijo, creo. Y Pero oiga lo que entonces, dicen creer el cuando dice ahí, 25 hermano, dice, y voy ayuda, rápido, ¿qué, hermano? Cuando Jesús A mi incredulidad. vio que la multitud Dijo, se ¿sabes qué? Yo golpeaba, creo, reprendió al pero me espíritu falta. inmundo.
diciéndole, qué bueno es espíritu cuando mudo y uno es sordo, sincero porque con era Dios mudo y le sordo dice, esta Señor, no tengo la persona. fe suficiente, pero dámela. Yo te mando que salgas de él. Hermanos, y yo no entres, he tenido hermanos, la tristeza de ver más madres que en ven a sus él. hijos Mire que qué están importante muriendo. es esto. Y Para en mí, vez de este encomendarnos a Dios, de es meterse en convertido, ayuno y porque- oración, lo que hacen es buscar porque brujos este para que les curen a sus espíritu hijos. inmundo Lo sacó quién, rodearlo hermanos? de santos, de candelas, y uno dice, ay, Jesús. tremendo, tremendo. Ahí. Ahora, en la Aquí Biblia hay Dios una no puede porción de hacer la Biblia nada donde porque dice no hay cuando el injer- espíritu no hay- inmundo no hay, sale del hombre, hermanos, no hay se va y fe. va a traer ¿qué, hermanos? 7 más. En vez y de la invocar a condición Dios, de ese es invocan peor, al pero mismo note usted diablo. esto, en primer lugar, no lo sacó el Señor. ¿Salió como, Y hermanos? entonces, Solo. el 25 dice, y voy rápido, Y cuando como Jesús salió solo, se fue a traer vio que la ¿cuántos, multitud hermanos? se agolpaba, 7 reprendió más, el y entonces espíritu volvió a qué, inmundo, hermanos? diciéndole entrar. espíritu mudo y sordo, porque Pero era en mudo y este, sordo esta persona. El Señor le dijo, te ordeno Yo que te mando salgas y que no de él vuelvas y a no qué, entres, hermanos, ¿qué, a entrar más. Y eso se Mire qué parece a la importante es esto. conversión, Para hermanos, mí, porque eso es lo que el Señor ha es hecho con convertido, nosotros. porque Usted pudo haber estado endemoniado porque antes, este hermano, espíritu pudo haber inmundo lo sacó vomitado quién, al hermanos? diablo, Que no sé qué le salió a usted Jesús. cuando el Señor lo liberó. Ahora, en la Biblia hay una porción Pero de la la Biblia Biblia donde dice dice cuando que el cuando usted se espíritu arrepintió, inmundo sale el del Espíritu hombre, Santo vino se va a y va a morar traer en qué, qué, hermanos, en siete más y la usted. condición Y ahora de ese usted es es peor, pero templo y note morada usted del esto, en primer Espíritu, ¿qué, lugar, no hermano? lo sacó el Santo. Señor. El diablo ¿Salió ya no cómo, puede hermanos? poseerlo. ¿Cuántos dicen Solo. amén? Y Ahora, como si usted salió cree que el solo, se fue a diablo traer lo puede ¿cuántos, poseer hermanos? en diciembre, 7 lo más, deja y en entonces enero, volvió a luego qué, regresa hermanos, en agosto, a es cosa entrar. suya. Pero en Yo creo que cuando Dios el nos Señor le sella, dijo, te nos ordeno sella que salgas para qué, hermano, y que no para vuelvas a qué, siempre. hermanos, Y uno es a entrar propiedad más. Y del eso se Señor. parece a la Entonces el conversión, diablo no hermanos, nos puede porque tocar. eso es lo ¿Cuántos que el dicen Señor amén? ha hecho con nosotros. Ahora, si usted viene a la pudo haber estado iglesia y endemoniado todavía antes, anda en hermano, pudo haber brujerías y anda con vomitado muñequitos y el diablo, alfileres que y no sé qué le salió a cartas usted y cuando aguas el Señor lo liberó. benditas y Pero amarres la y Biblia dice que desamarres cuando y usted se amuletos. arrepintió, el Yo lo que Espíritu creo que usted Santo necesita vino pedirle perdón a morar Dios y ¿en qué, arrepentirse hermanos? de verdad En usted. Y ahora usted es templo y Y morada del cambiar de Espíritu. ¿Qué, corazón. hermano? Santo. Entonces, el diablo ya no puede poseerlo. ¿Cuántos Porque un dicen hijo de amén? Dios, hermano, no anda consultando los Pero si muertos. usted cree que el diablo lo puede poseer en diciembre y lo deja Un en hijo de enero Dios y no luego anda en regresa en brujerías. agosto, pues cosa suya. Yo creo Un que hijo de cuando Dios Dios nos sella, acepta nos la sella voluntad para del qué, Padre. hermano, ¿Cuántos dicen para amén? siempre. Y uno es propiedad Y del reprende Señor. toda Entonces obra de el Satanás. diablo no nos puede tocar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Ahora, si finalizo usted viene a la porque el tiempo es iglesia y corto, todavía como les anda dije en al principio. brujerías y anda con No, porque aquí muñequitos tenemos y para- alfileres y para cartas hacer vigilia, hermano. y Después vamos a hacer la aguas vigilia allá donde la hermana. ¿Cuántos benditas dicen y amén? amarres y Bueno, desamarres. 29 y dije, lo amuletos. dijo Yo este lo que creo género, que usted con nada necesita puede pedirle salir, perdón a sino Dios y con ayuno y qué, arrepentirse de hermanos, verdad. Y oración. Este es el y cambiar de corazón. el 11º Porque un hijo día de Dios, ayuno. hermano, no anda consultando los muertos. Y hemos estado hablando del ayuno y la oración. Un hijo de Dios no anda en Y brujerías. algunos de ustedes, ¿cuántos son cristianos? ¿Dicen amén los cristianos? No están ayunando. Un hijo de Dios Y un día de esto va a acepta la venir el voluntad diablo del y lo va a Padre. ¿Cuántos despeinar. dicen amén? Y Y reprende no van a estar toda obra de preparados. Satanás. El Señor dijo, Bueno, oren finalizo para no porque entrar el en qué, tiempo es hermanos, corto, en tentación. como les dije al Y aquí es principio. bien claro, mire, porque este aquí tenemos chamuco para- no sale si no es con para ayuno y hacer qué, hermano. vigilia, hermano. Después vamos a Y hacer la oración. vigilia Quizás allá en donde su la hermana. ¿Cuántos familia dicen hay amén? cadenas. Bueno, el 29 dije, lo dijo este Opresiones, género, con nada maldiciones, puede esas salir, no se sino van a con romper ayuno y si qué, usted no se hermanos, mete con Dios. Y oración. Este es el Usted nos busca de Dios. el 11º A día veces, de ayuno. hermanos, hay ataduras y hemos estado hablando del ayuno que y han la quedado oración. en nosotros del pecado. Y algunos de ustedes, ¿cuántos son cristianos? ¿Dicen Yo amén no los entiendo cristianos? por qué la gente que tiene No problemas están grandes ayunando. no hace lo que Jesús Y un día dice. de estos va a si venir usted el tiene una diablo y lo atadura va a grande, bueno, despeinar. ¿por qué no se meten unos 3 días de ayuno, pues? Y no van a estar ¿Qué es lo que preparados. hacen cuando uno está enfermo en el hospital? El Señor dijo, oren para no Lo entrar en vamos qué, a internar, hermanos, le dicen. en tentación. Y aquí es bien claro, Venga, mire, este suero, chamuco no sale si no es con oxígeno, ayuno y qué, no hermano, comida. y oración. Vamos Quizás a en su tener familia hay observación, a ver cadenas, cómo le sale esta lombriz, ¿verdad? Lo que sea. opresiones, maldiciones. ¿No cree usted que Esas cuando no se uno van a anda romper si usted no se espiritualmente mete bajo con no Dios? necesita un ingreso al hospital del Señor, hermanos? Si usted nos busca de Y este Dios. es el hospital de los enfermos. Aquí, hermanos, le prestamos A para que venga a veces, ayunar hermanos, nuestros 3 días. hay ataduras Que se le que rompa han toda quedado en atadura. Dice, nosotros "Fíjese, del yo tengo pecado". malos pensamientos, hermano. ¿Cómo cree que me los puedo Yo no borrar? entiendo por qué la gente Cortando que todas tiene las redes problemas grandes sociales, el cable, no hace lo y que todo ese Jesús dinero dice. lo da Bueno, de si usted ofrenda. tiene una atadura Aleluya, grande, bueno, ¿por ¿verdad? qué no se meten unos 3 días de ayuno, pues? Y leyéndose la ¿Qué es lo Biblia que en un hacen mes. cuando uno está enfermo
enfermo en el hospital. Viera que yo cuando lo vamos a internar, Estoy le en la dicen, cama, doy vueltas y doy vueltas. Y venga, no puedo dormir. suero, hermano. ¿qué será? Dice uno. Oxígeno, no comida. No sé qué Lo sea. vamos a tener en pero sí sé observación a ver se cómo le quita. sale esta lombriz. Con ¿verdad? Lo ayuno que sea. y oración.
y leyendo la palabra de Dios. Cuando uno anda espiritualmente bajo no necesita Así un, que si todavía un no va a ingreso al ayunar y hospital mañana del va a Señor, comer, hermanos. Y este es el que le hospital aproveche. de los enfermos. Aquí, hermanos, le Pero prestamos para que cuando se venga enfrenta con el diablo, 3 días. ahí le enseña el pollo campero, hermanos. Que se le rompa toda O atadura. el Y dice, pollo "Fíjese que loco". yo tengo malos pensamientos, hermano. ¿Cómo cree que me los puedo borrar? Cortando entonces todas ahí las se redes va a dar sociales, cuenta el cable y todo ese Que dinero lo da usted de cuando ofrenda. ora y Aleluya, ayuna, ¿verdad? Ya no necesita hablarle al pastor ni a nadie que ore con Y usted. leyéndose la Biblia en un mes. porque Dios está con uno, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Viera que Claro, uno no puede hablar a otro hermano para ir a estoy en darle la duro cama, al doy diablo. Cuando vueltas dicen y doy amén, dice, vueltas y vamos no hermano, puedo no me dejes dormir, solo. hermano. ¿Qué será? Dice. Pero uno sabe que Dios está con uno, hermano. No ¿Cuántos sé qué dicen sea. amén? Así Pero que sí si sé usted cómo tiene se una quita. atadura grande, Con ayuno y oración. dice que no lo puedo dejar. Y leyendo la Mira palabra que- de Dios. Ay, me trae loco, hermano. No sé Así que si todavía no va a dejarlo ayunar y tirarme mañana del va a puente. comer, Imagínese. que le aproveche. Un ayuno y una oración se le va Pero a cuando eso, se hermanos. enfrenta con el diablo, ahí le enseña el pollo campero, hermanos. ¿No creen ustedes? O el hombre? pollo loco. Hombre, se me preocupa eso. Y entonces ahí se Ay, va a yo de dar esto cuenta me voy a morir. Mejor muérase de que ayunar, usted pues, cuando en vez de ora la y enfermedad, ayuna, pues no le dé gusto al ya diablo. no necesita hablarle al pastor ni a nadie que ore con Hasta usted. los presos dicen, vamos a hacer. Porque Porque Dios está con uno, hermano. como ¿Cuántos dicen dicen amén? ellos, claro, no puede hablar a otro hermano Huelga para de ir a hambre. darle duro al diablo. Cuando dicen amén, dice, vamos hermano, Y no no me vamos a dejes comer solo. hasta que nos Pero uno den sabe esto que y Dios esto está y con lo uno, hermano. otro. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted tiene una atadura grande, ¿Creen ustedes que no vamos a lograr dice que no tocar lo el puedo corazón de dejar, Dios si nos viera metemos que- en oración y ay, ayuno de me trae verdad, hermanos? loco, hermano, no sé Y nos si aislamos de este dejarlo mundo, tirarme del hermanos. puente. Imagínese. Un ayuno y una oración Nos se le metemos va con a Dios, eso, hermanos. Señor, de esta enfermedad yo no me puedo morir de esto, Señor. Haz algo creen conmigo. ustedes, hombre, se me preocupa. Yo eso. soy barro, Señor. Quiébrame, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, yo de esto me voy a morir. Pero yo no voy a dejar Mejor que el muérase de diablo juegue ayunar, pues, conmigo. en Yo vez no de la voy a meter en enfermedad. ayuno Pues no y le dé gusto al oración. diablo. El sábado de ayuno a las 5:30. Hasta ¿Cuántos los van a presos venir, dicen, hermanos? vamos a hacer. ¿Cómo dicen esos? Mire, Huelga de hambre. digo, pues. Y no vamos a comer hasta El que sábado nos vamos a den tener un esto y desayuno esto y pagado, lo otro, hermanos. ¿Y creen ustedes que Pero no ¿qué vamos a quieren? Pues, lograr ¿ayunar o tocar el comer? corazón de Dígame. Dios si nos metemos en oración y ayuno de verdad, hermanos? Y nos aislamos de este mundo, hermanos. Levanten la mano los que no van a venir al ayuno el sábado. Y nos Va a metemos estar con lleno. Dios. Dice, bueno, hermano, Señor, de esta Va a estar enfermedad yo lleno. no me puedo morir de esto, Señor. Haz algo conmigo. Oremos. ¿Cuántos van a venir, hermanos? El sábado vamos a tener un Iglesia desayuno Gracia pagado, Divina, hermanos. predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con Levanten la todas mano los que nuestras no van a venir al actividades, ayuno el sábado. eventos y noticias.